Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Y antes de empezar, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores porque en verdad nos deleitan con cosas deliciosas que generalmente pues nos comemos al final del programa, ¿no? Porque no vamos a estar comiendo enfrente de ustedes, pero se los recomendamos. En primer lugar, tenemos aquí comida colombiana, que es del restaurante El Parche. Riquísimos, estos son unos dedos de queso que, bueno, a mi querido amigo José Antonio le encantan. Y también tenemos este pan riquísimo hecho con masa madre de la buena tradición del Valle. Ambos se encuentran en la colonia del Valle, en San Francisco número 35. Váyanlos a visitar aquí en la Ciudad de México. Y también queremos dar las gracias a Suriana Radio en el 107 FM desde Tlapa de Comonfort en Guerrero. Desde allá, desde la Sierra de Guerrero, nos escuchan. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos 3 temas que han sido, pues, lo que nos ha tenido muy atentos en los últimos días. El primero es la reforma electoral que propone Morena. Sabemos que lo hemos hablado mucho, pero tenemos que seguir hablando de este tema que finalmente va a terminar por acabar nuestra democracia y nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que no solo informarnos, sino también divulgar la información. También, pues, cuál fue la decisión del tribunal el día de ayer. Por otro lado, también el programa portero de la DEA, qué es lo que realmente está pasando y algo que es escandaloso, un tren nuevo que no tendría por qué estarse descarrilando. Bueno, pues vemos que justamente en ese tramo, el tramo 3, donde pues los hijos del presidente hicieron su negocio con un balastro muy barato, pues finalmente vemos por qué está sucediendo todos estos accidentes que no deberían de estar ocurriendo. Pues bien, empezamos con este tema de la reforma electoral, que finalmente es una reforma que quieren hacer express para ya salir de esto y finalmente apropiarse de los procesos electorales, que es lo único que les falta para finalmente quedarse en el poder, calculando unos 40 años. Sí, bueno, por ellos se quedarían todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Eso no lo sabemos. Pero desde luego que la reforma electoral que ellos quieren va a ir en sentido muy favorable para ellos, va a reproducir en buena parte lo que teníamos en los tiempos del viejo PRI, pero me estoy refiriendo a los 60s. Dependiendo de cómo salga la reforma, pero obviamente todo apunta a disminuir presupuesto, con lo cual debilitan la capacidad del INE para realmente hacer elecciones bien organizadas, bien vigiladas, para abrirle huecos para meterse por ahí y hacer como lo hicieron en la elección judicial. Sí, y meterse y hacer lo que ellos quieran. Para controlar al INE ya de manera más clara, porque ahorita están divididos 6-5, ya los vimos. Ellos quieren tener el 80, 90 o 100% de los consejeros. Van a hacer el cambio en ese sentido. Y también está en duda qué van a hacer con los plurinominales. Si quitarlos definitivamente, lo cual incrementaría la sobrerepresentación como de este tamaño, ¿no? Más de la que ya hay ahora, o a lo mejor los reducen. Mi cálculo es que podría ser que los reducen de 200 a 100, ¿no? Como también en la reforma de hace muchos años, del 79, y cambiar la fórmula, que de todas maneras se va a traducir en una mayor representación para el sobrerepresentación para el partido gobernante, que son ellos. Entonces, por todos lados tú ves que todo apunta a controlar las elecciones y a la institución electoral para hacer lo que ellos quieran, independientemente, como lo hemos visto en otros países autoritarios, que incluso aunque la gente dice, es que la gente se va a enojar por esto, es que la economía va mal, es que los programas sociales ya no van a poder seguir, todo lo que tú quieras, la salud, la seguridad, y entonces va a ser un bloque opositor mayoritario que le va a ganar en las urnas. Eso pasa en las democracias, acaba de pasar en Aquí ya Bolivia, no va a pasar. Pasó en Argentina, pero si no es democracia, pasa lo que en Venezuela, que aunque se dio ese fenómeno... Se fingen elecciones. No, y si tienes de pronto el lado de la oposición, al 70% fue el año pasado en Venezuela, y además coordinado, cosa que es muy difícil, ¿no? Que la oposición se una. Bueno, ya tenían eso, le ganaron en las urnas a Maduro, ¿y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque no es democracia. Totalmente. Y aquí la pregunta que surge es, si ya tienen todo el poder,
porque quieren cambiar las reglas del juego. Obviamente, como bien lo mencionas, para finalmente poner el último clavo al ataúd de la democracia y mantener ese control y mantener ese poder. Otra de las cosas que es gravísima que pretenden es elegir por voto popular a los consejeros. Que es la forma, como lo hicieron en la reforma judicial, para poner puros de ellos. Puros incondicionales para poder manejar el consejo del INE. Y esto también es muy grave. Y por otro lado, quieren reducir finalmente cualquier tipo de oposición, negándoles el presupuesto a los partidos para reducirlos totalmente. Porque los partidos tienen presupuesto de nuestros impuestos justamente para evitar que busquen de otras fuentes los recursos, como podría ser el crimen organizado o empresarios de los cuales pudieran deberles el estar ahí, y obviamente pues ahí se pierde la imparcialidad. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es que nuevamente se abre esta puerta de riesgo a que los partidos políticos empiecen a obtener sus recursos de otro lado, que lo hacen de todas maneras, en todo momento, pero aquí sería con mayor opacidad. Pero de todas maneras, no solamente que obtengan recursos de otros lados, sino que de todas formas quedan muy debilitada la oposición, ¿no? Frente al partido de Estado. Totalmente. Que cuenta con los recursos del Estado, además de que puede contar con otros. Y del crimen organizado, ya se ha confirmado. Ya tienes a todos los recursos del Estado, personales, o sea, humanos, institucionales, políticos y financieros. Entonces, es en realidad la lucha, yo digo, de David contra Goliat. Totalmente. Salvo que David no tiene... Sí, tiene su... No tiene ¿cómo la se llamaba onda? Esta cosa? Su onda Se con la quita piedrita. la onda y entonces David contra Goliat. Sí. Como eran tiempos del PRI, y por eso el PAN decía, no estamos compitiendo contra el PRI. No había manera de competir. Estamos compitiendo contra el Estado. Totalmente. Y por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad. No. A eso vamos. Pero además es que ellos sí están obteniendo recursos ilícitos. Y súmale no solo el crimen organizado, también el huachicol fiscal, que bueno, ya prácticamente los que hacen eso son crimen organizado. Pero la mayor, digamos que el mayor pretexto para hacer esta reforma electoral es el costo, que son muy caras. Y sí son caras, que no representan gran gasto, pero porque todo lo que son las credenciales del elector, todo lo que son las boletas, que son costosas, que cuando vienes a ver el presupuesto ya se desglosó y no es ni un 0.5% del presupuesto, pero además yo estoy dispuesta a pagar, y yo creo que la gente está dispuesta a pagar para que se garanticen todos los mecanismos que nos dan certeza y seguridad. Y por otro lado, ¿cómo es posible que Morena tenga el cinismo de decirnos que es muy caro cuando vemos un Segalmex, que acaba de salir un libro, no sé si ya viste el libro de Licencia para Robar, salió ayer de dos periodistas, uno del País y otra chica de Al Jazeera, donde hicieron toda la documentación donde López Obrador sabía del desfalco a Segalmex. Por supuesto. Este organismo que se buscaba garantizar la alimentación a las personas más pobres, más vulnerables, pues desde ahí se sirvieron todos estos excesos de Morena, todo lo que estamos viendo, todos estos actos de corrupción, y todavía se atreven a decir, este partido que ya perdió cualquier autoridad moral, de que es muy cara la elección. Entonces, por todos lados se prenden las alertas. Es que lo de que es muy caro lo han usado como pretexto justamente para quitar dinero y desviarlo a otro lado. Así es. Sea tirarlo a la basura en Pemex, sean sus obras faraónicas que no rinden, sea para las elecciones o para ellos. ¿Ya viste cómo vives? Para viajar de lujo por todo el mundo. ¿Ya viste cómo viven? ¿No? Entonces, lo que pasa es que hay un truco en esto de lo electoral. Cuantitativamente puede sonar mucho, pero no 17 millones para el INE y los partidos y tal, pero proporcionalmente en términos de todo el presupuesto, ya lo dijiste, menos del 0.5%. En realidad no es nada para lo que sí aporta a un país que nunca ha sido democrático, totalmente, que siempre fue o dictatorial o monárquico o con partido hegemónico. El hecho de darle elecciones que fueran bien organizadas, creíbles, donde se contara el voto de los ciudadanos, es un gasto pequeño en comparación de lo que te da, obviamente para quienes aprecian la democracia. Entonces, claro que se justificaba. Muchos siempre dijimos, tal vez es mucho dinero, no importa. Se justifica. Y sobre todo que venimos de una historia autoritaria. Los países que ya tienen una tradición democrática sí pueden de pronto
hacerlo un poco más modesto, ¿no? Más moderado, pero porque ya tienen la cultura más... Pero nosotros que venimos de un autoritarismo de 200 años, claro que valía la pena invertir. Y vale y la valió pena. la pena. Y lo vale. Y lo vale. Y al quitárselo, lo que van a hacer es abrir huecos en la credibilidad, en la organización de la elección, para meterse ellos y hacer lo que quieran. Y no solo eso, están de alguna manera, si lo hacen como la elección judicial, nos están quitando la oportunidad de participación ciudadana para esos huecos que tú muy bien mencionas, ellos contar los votos, ellos llevarse las urnas de manera discrecional, como lo acaban de hacer a las diferentes oficinas del INE, y saber qué pasó allá adentro, no lo sabemos. Estamos viendo también, bueno, ahora que lo comentas, el hecho de que a mayor transparencia en las elecciones genera certidumbre para la inversión también. Cualquiera prefiere invertir en un país que garantiza democracia a uno que de alguna manera es opaco en sus procesos. Porque puede haber abusos de poder, porque puede haber una utilización arbitraria de la ley. Lo que está pasando ahorita. Es lo que está pasando. Exacto. Y eso a los inversionistas dicen, pues no. Y entonces, porque se pueden quedar con mi inversión. Si lo vemos a largo plazo, es muy favorable. No es un costo, es un ganar-ganar. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu conclusión en este tema? Que es necesario que la gente realmente lo conozca, lo divulgue, porque están a punto de destruir todo lo que se había creado durante décadas para finalmente regresar a ese PRI, bueno, ni siquiera, peor que ese PRI de hace 30 años. Más 50, 60. En donde pues estamos viendo que nos gobiernan la cacocracia, o sea, el gobierno de los peores, los más ineptos, los más incapaces, y también la cleptocracia, las personas más corruptas que hemos visto en nuestro país, que esos son los que se pretenden quedar 40 años. Y el problema no es nada más de que sea tal o cual partido, porque corrupción, lo sabemos, lo dijimos en su momento, hubo en el PRI, hubo en el PAN, pero para eso es la democracia. Para que independientemente de que los partidos, cualquiera o todos los partidos tengan la tentación de robar, de hacer ilícitos, de abusar del poder, justamente la democracia por eso fue inventada, para que ningún partido, aunque tenga la intención de abusar del poder, no lo pueda hacer. Totalmente. O no tan fácilmente. E incluso que tenga consecuencias negativas. De eso se trata la democracia. Entonces no es de que venga un partido bueno frente al malo como mucha gente cree. No, todos tienen criticables y tienen la tentación de que si se concentran en el poder, van a abusar de él. Es una ley histórica, sea el que sea. Habla del PRI, del PAN, del que tú quieras. Si concentran en el poder, van a abusar de él. Entonces la democracia precisamente es los contrapesos, pero eso es lo que está destruyendo, prácticamente está destruido Morena. Son fóbicos a la transparencia, fóbicos a la crítica y al contrapeso. Y en ese sentido, una de las cosas que decía Lorenzo Córdoba hace poco en un foro, decía que también lo intentó, o sea, no es ajeno de Morena, también lo intentó Calderón, también lo intentó Peña Nieto. A eso me refiero. Es una tentación muy grande, pero con esta mayoría calificada fraudulenta, anticonstitucional, que se regalaron con un INE cooptado, con Tadei, y un tribunal cooptado, que por cierto, la decisión que tomaron ayer frente a una propuesta del ministro Reyes Rodríguez. Él que proponía que se anulara la elección de ministros por todo este tema de los acordeones, finalmente fue desechado con un argumento totalmente... Varios argumentos, pero todos falaces. ¿Los desecharon? Todos esos argumentos para validar la elección son absurdos. Ahorita uno de ellos es que no sabían quién había pagado los acordeones. O sea, sí se hizo trampa, pero no sabemos... ¿Quién pagó la trampa? Mira, déjame darte los comentarios. En primer lugar, esa era función del INE que no cumplió. El INE tenía que haber investigado. No investigó. No quiso investigar. Entonces decir, oye, la culpa no es de los ciudadanos ni de nadie. Segundo, aunque no sepas quién está cometiendo el fraude. El fraude está hecho. Si está ahí, si es determinante en el resultado, como lo dijo Reyes Rodríguez, entonces se tiene que anular por ley. Claro. O sea, la ley dice claramente que cuando una irregularidad detectada resulta que es determinante, entonces ese argumento que lo utilizamos y es por favor. Totalmente. ¿No? Y el otro argumento de la presidenta fue, no podemos anular una elección tan importante por una página estadística.
No, perdóname, es que la página estadística está demostrando Exactamente. con números y perfectamente probado que las irregularidades que representan los acordeones influyeron, fueron determinantes. Exactamente. Entonces, en el resultado. Ese es precisamente el argumento que la ley exige para anular la elección y tú lo estás tirando a la basura. ¿Y qué te dice eso? Pues que están cooptados por Morena, lo cual ya sabíamos. Segundo, que la ley les importa un cacahuate. Ya no hay Estado de Derecho, prácticamente. Ya no hay. Ya no hay. La ley, el tribunal se la pasa violando las leyes electorales. Y es la autoridad. Y déjame mencionar algo más también por ahí. La ley, la que hicieron el propio Morena, decía, los candidatos que ganen, pero no hayan cumplido los requisitos, ese es otro, se les anulan. El INE cumplió con su facultad. Retiró a los que no tienen promedio. Los que no cumplieron los requisitos que marca la ley que hizo Morena, los quitamos. Del promedio, que no obtuvieron el promedio mínimo. Los requisitos que venían ahí, ¿no? Unos u otros, pero no cumplen los requisitos, dice la ley, el INE los tiene que retirar. El INE cumplió. Y de burla. Llega el tribunal y dice, en primer lugar no tienes facultades. Oye, lean la ley. La ley dice que el INE tiene que hacer eso. Pero todo está en 3 personas. Toda esta destrucción está en 3 personas. Y segundo, como ustedes no tienen facultades, reconozcan sus triunfos. Y restituyeron. Violando la ley de Morena. De Morena y de la Constitución. Sí. Restituyeron. Pero la propia todos Morena, estos. yo enfatizo porque la propia ley secundaria de Morena y la parte constitucional que hizo Morena, los ministros de la Corte, los magistrados, la están violando su propia ley. Y esa va a ser nos están demostrando que eso va a ser la constante. Ya no hay Estado de Derecho y ya no importa la ley. Lo mismo, por ejemplo, los ministros nuevos entran con las mismas prerrogativas, sueldos y ventajas que los anteriores. Esto fue uno de los argumentos que se dio que era muy justamente para hacer la elección al del Poder Judicial. Que era muy costoso. Pues ya entraron con todas las prerrogativas. Igual. O sea, es una burla en verdad a las y los ciudadanos. Pero bueno. Tengo un comentario más relacionado con todo esto. Sí. Quien va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo, dijo, es más importante la justicia que la ley, como muchas veces lo dijo López Obrador. Es decir, señores, no entienden nada a de lo que es Estado quién? de Derecho. Claro, porque lo justo o no justo es una cuestión subjetiva. Totalmente. Que generalmente está vinculada con tus propios intereses. Intereses, prejuicios. Si se impone la justicia al criterio de cada uno de los sectores, grupos, olvídalo. Por abajo de la ley, eso se traduce en anarquía o en dictadura si alguien tiene concentrado el poder, porque quien tiene el poder dice, yo impongo mi criterio de justicia y la ley a la basura. Totalmente. Entonces, no respetan, ni tienen idea, ni les importa un elemento fundamental de la democracia y de un Estado moderno, que es el Estado de Derecho. Pero es que además, la ley. Una de las cosas por las cuales se creó la Corte es para que se defienda la Constitución. Claro, la ley. Y este señor no conoce la Constitución, nunca ha hablado de la Constitución y además tiene unos antecedentes terribles de corrupción en el Instituto Indigenista de millones y millones, que además él de manera opaca contrataba empresas fantasmas. Y ese es el que va a encabezar nuestro máximo órgano de justicia. Y como dijo una de las magistradas ayer, la que no está cooptada, la que no es la presidenta, dijo... Margarita Ríos Farjat. Sí, ¿cómo van a llegar los jueces, ministros, encargados de impartir justicia a partir de un proceso fraudulento? Ilegal. Es una contradicción. Totalmente. ¿Sí? O es un reflejo del México que en este momento tenemos. Pues que es un México corrupto, sin Estado de Derecho, corrupto, cooptado, corrupto, sin contrapesos ya con el poder concentrado, democrático, pues es el reflejo. Entonces, si los encargados, en este caso Aguilar, pero lo han dicho muchos otros de los nuevos morenistas, si los encargados de cumplir la ley llegan descalificando la ley, ¿qué puedes esperar? Es el reflejo de la corrupción institucionalizada, totalmente, y del control del poder. Bueno, pues la presidenta Sheinbaum en esta semana parece haberse visto sorprendida, que luego Raimundo Rivapalacio sale con su columna a decir que no, que es una estrategia, cuando Estados Unidos, la DEA particularmente,
emite un comunicado que se llama, un comunicado sobre un proyecto portero, así le llamaron, que tiene varias connotaciones, por cierto, para decir que ahora van a empezar a trabajar con el gobierno de México, no solo con estrategias, sino también con intelectuales, con equipos especializados que involucren de manera integral este proyecto para trabajar en la seguridad. O sea, no fue nada más un pequeño comentario, no, es todo un proyecto que se presenta. Cuando se le pregunta a Claudia en la mañanera, ella dice sorprendida, dice, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. Solo hay 4 personas que están siendo capacitadas por la DEA en algunos tipos de operaciones. Entonces, Raimundo Riva Palacios, yo también en algún momento lo comenté, Claudia de alguna manera siempre está negando esta cooperación con Estados Unidos, pero a la vez luego tiene que salir a desmentirse porque se ven los drones, porque se ven diferentes acciones que pues son evidentes y que los periodistas de investigación la están evidenciando a cada rato y se contradice, se tiene que salir a contradecir. Entonces en este artículo, porque yo respeto mucho a este periodista, a Riva Palacio, que hace muy buenas investigaciones, claro que sí. Y él argumenta que ella tiene que manejar estas 2 líneas. Por un lado, cooperar con Estados Unidos porque no le queda de otra, o sea, le tienen un pie en el cuello, y por otro lado manejar la narrativa de que sigue con López Obrador, de que sigue de alguna manera cuidando las espaldas de los socios y que no va a permitir la intromisión de Estados Unidos porque ella tiene compromisos, y compromisos que también heredó. Sí, claro, ese es el dilema en el que está ella. Lo mejor para el país sería que reconociera nuestro gobierno que efectivamente solos no podemos. Exactamente. Y que necesitamos la ayuda norteamericana, pero trabajando conjuntamente con acuerdos, con límites que se pueden negociar. Y eso se traduciría no en erradicar completamente, pero sí en disminuir y contener al narcotráfico y a los narcopolíticos que les ayudan. Pero claro que necesitamos la ayuda, no la intervención, no la invasión, no estoy hablando de eso. No tiene nada que ver, ¿estás de acuerdo? Es una ayuda, es una colaboración que se ha dado con estos países. En Colombia se dio. En Colombia, gracias a la intervención, se pudo erradicar todo. Estaban igual que nosotros ahorita. Sí, pero era un narco, o sea, poderosísimo. Poderosísimo. Los redujeron con ayuda técnica y de inteligencia, etcétera, Estados Unidos, pero con el visto bueno del gobierno colombiano. Pero es que, por ejemplo, aquí en México, no solo hay los narcos, están instaurados en el gobierno, cosa que no estaba pasando en Colombia. Nosotros no tenemos el dinero ni el presupuesto para combatirlos, hay que reconocerlo de entrada. Claro que Salió, no me acuerdo, el general Trevilla a decir que sí teníamos las capacidades. No existen las capacidades y qué fortuna tenemos que el país más poderoso del mundo, con todos los elementos, pueda ayudarnos a erradicar este flagelo tan grande. Por un interés mutuo. Y el interés es un ganar-ganar. Entonces es ganar-ganar. Entonces decir, ok. Pero ojo. Para cuidar la soberanía, entonces nuestro gobierno tendría que aceptarlo precisamente para poner límites. Pero no va a pasar. Porque de lo contrario ellos tienen el derecho atribuido a sí mismos e internacional de decir, cuando hay terrorismo y los gobiernos no colaboran, yo me meto sin pedirles permiso. Y ahí sí nos puede ir peor, aunque se vayan sobre los narcos. Así es. Los narcopolíticos no se van a ir contra los ciudadanos, pero ahí ya tienen el margen de arbitrariedad y no tienen límites que podrían tener. Totalmente. Que esté sobre una estrategia articulada de manera bilateral. Pero si se sigue viendo la resistencia por parte de México, un gobierno que parece que está más preocupado por cuidar a los suyos que por cuidar a la ciudadanía, que no le importa que sigan matando a la ciudadanía, que sigan todo. No, es terrible todo lo que está pasando, los degollados. 100 muertos diarios y ya nos acostumbramos, 126,000 desaparecidos. Pero a Claudia le importa más quedar bien con López Obrador. Totalmente. Y cuidar a Dan Augusto y cuidar a sus corruptos y a sus delincuentes. A sus amigos que están vinculados con el narcotráfico son más importantes que todos los ciudadanos que están muriendo, que son extorsionados, que son secuestrados. Eso no importa. Y sale a atacar a las personas que evidenciamos esta complicidad
Y los medios está más preocupada y es mucho más agresiva que con estos personajes que hasta le dicen el señor Chapo, ¿cómo les dicen? Les dicen con una vehemencia. No dicen el señor Chapo, dicen don Joaquín. Don Joaquín, no, el don señor Joaquín Guzmán lo era. Entonces, es evidente la complicidad, o sea, no dejan de simular, no dejan de evidenciarse en cada paso que dan, de tal manera que los ciudadanos sí queremos una intervención de Estados Unidos que nos quiten este gran flagelo porque queremos volver a vivir en paz. Pero la queremos en coordinación con nuestro gobierno. Totalmente. Y con límites que se establezcan de manera negociada. Pero claro, Claudia está en esa situación y sale peor. Porque por un lado dice, no vamos a permitir que los norteamericanos lo hacen, entonces les dimos nuestro permiso. Se contradice, todo el tiempo. ¿De qué estás hablando? Ella no tiene ninguna decisión. Tan es así que no le informan de nada. O no le informan o no nos quiere decir, o se hace. Son evasivas. Entonces, como ciudadanos sí es pues muy desesperante porque no sabemos realmente qué está pasando. Esas mañaneras que nos cuestan carísimas, porque hay que decirlo, esas mañaneras que son disque para informar. Esas sí son muy caras. Son muy caras. Y son pura propaganda. Y son no solo propaganda, sino hay desinformación, ataques a las personas que realmente nos están informando, porque después de la desaparición del INAI, el nuevo órgano que pusieron de información al pueblo, no sé qué cosa, han rechazado el 96% de las solicitudes de información. Son juez y parte. Son juez y parte. Que es justamente uno de los rasgos del autoritarismo. Totalmente. Cuando eres juez y parte, la democracia lo separa. Entonces, al quitar el INAI, al quitar el Coneval ahora, entonces se convierten en juez y parte y solo dan la información que les conviene, da la gana. Y la otra la esconden. ¿Eso es democracia, eso es transparencia? Claro que no, es lo contrario. Y los que sí nos están informando, que son los periodistas de investigación, pese a que están corriendo terribles riesgos, son a quienes ella ataca. En lugar de irse contra los narcos, contra los criminales que realmente a los periodistas que denuncian. Quiere matar al mensajero, como se dice. Sí. Y entonces nosotros como ciudadanos estamos en una gran encrucijada. No sabemos dónde estamos parados, pero sí sabemos el flagelo que estamos constantemente padeciendo. Conclusión. Pues que en ese sentido estamos en una situación caótica, avanzando cada vez más a lo que se denomina o se conoce como estado fallido. Hasta ahora no hemos sido un estado fallido, pero varios estados sí son ya estados fallidos. Pero bueno, el Estado Nacional no. Pero desde hace mucho los expertos, opinadores y demás hemos dicho, no somos todavía estado fallido, pero ahí vamos directito. Y ahorita yo sí diría que estamos en la frontera porque el descontrol es total. No solamente el crimen organizado, cada vez estamos viendo más delincuencia individual. De estos pequeños grupitos. De estos pequeños grupitos que asaltan a una persona tú a tú. En un coche. Que tampoco son erradicados. No, en un coche o que se meten en una casa o que en un transporte público. Esos no son los grandes cárteles, son delincuencia común. Esa se está incrementando también. ¿Por qué? Porque el Estado se está borrando. Totalmente. Solamente se concentran en mantener el poder por la vía electoral, pero en su función fundamental de garantizar la seguridad de los ciudadanos, cada vez está más débil nuestro Estado. Pero además están concentrando todos los esfuerzos de seguridad para darle gusto a Washington, no para darle seguridad a la ciudadanía. Es por eso que estos grupos se están incrementando, porque además, estando distraídos en estas actividades, pues estos pueden ir creciendo en total impunidad. Y eso, pues, lamentablemente, en este gobierno fallido, que yo no le veo agenda. Yo la veo a ella muy preocupada por cumplir con Washington y por cubrir a los suyos. Que es una contradicción. Exactamente. Y por otro lado, estos avances autoritarios. Ahí está la agenda de Claudia. Nada más. Nosotros estamos sobreviviendo, esperando a ver qué pasa. Hay muchas promesas fantasiosas, como las que hizo López Obrador, que no cumplió. Totalmente. O que cumplió mal. Todos los días. O que cumplió mal. Que el AIFA, bueno, sí lo cumplió, pero no sirve. El Tren Maya no lo cumplió, pero no sirve, etcétera. Y claro, ya está en lo mismo. Exacto. Acaba de decir un tren. Otra vez los medicamentos. Sí, que vamos a estar el mejor país, el mejor en medicinas y en salud. Es decir,
Pues, ¿qué no vio lo que pasó con López Obrador con lo de Dinamarca? Claro que vio, claro que vio, sí. Pero le funcionó. Entonces otra vez estamos en lo mismo. Le funcionó esta demagogia para no cumplir y además aplacar el ánimo de la gente, pero no solo eso, salió de manera cínica a decir ahorramos 20,000 millones de pesos en medicamentos. Eso no es un ahorro, no. Es una negligencia criminal. Sí. ¿Cuántas muertes costó? De entrada, 5 niños diarios víctimas del cáncer. Entonces sí, es realmente... No es ahorro, es ataque a la, es negligencia salud criminal de las ciudades. Totalmente. Sí. Y bueno, el último tema de las obras, no hay una sola obra que fueron multimillonarias, de las cuales se enriquecieron con contratos los hijos de López Obrador y los más cercanos, que haya funcionado. Porque dice, bueno, funcionó, pero aún así no debemos pasar la corrupción. Hay videos, hay audios sobre todo, sobre la corrupción de los hijos y la coalición de esta corrupción terrible, en donde no importaba qué material pusieras, de todas maneras ellos lo daban a sobrecostos, sin ningún tipo de verificación que realmente se cumplieran con lo indicado por las reglas para que tuviera la seguridad del tren, el mejor balastro. Y ellos lo sabían y lo dijeron. Y se burlaban. Igual se descarrila, bueno, pues ya nosotros que nos importa si ya vamos a tener el dinero de haber vendido el balastro. Como si fuera de primera, cuando es de segunda. Y mordida y por todo cada ese tramo. Dinero sobrante nos lo quedamos nosotros. Y es una red de corrupción. De la seguridad de todos los usuarios de ese tren. Y se le advirtió a López Obrador. De hecho, Guacamaya Leaks lo evidenció y López Obrador lo sabía. Ajá. Y luego también Loret de Mola lo sacó y López Obrador no hizo nada. Y todas estas fallas que... Pero le pidió permiso a la Madre Tierra y se lo dio. Es verdad. Entonces, la Madre Tierra, que sabe de nada eso, más que discutir, y de ecología y de todo eso, le dio el permiso, es que estaba bien, no se necesitaban estudios especializados. Sí, todo lo que son las manifestaciones de impacto ambiental, justamente, pues tenían a la Semarnat totalmente cooptado, ya no necesitaban las mías. Entonces, pero sí hubo muchas voces de los ambientalistas que fueron documentando toda esta situación. Y de ingenieros, porque no solo la cuestión ecológica, era el funcionamiento. Déjame contarles una anécdota, pero que viene muy al caso y es muy significativa. Yo fui hace 2 años a Mérida en las vacaciones de Navidad. Entonces en el hotel de pronto alguien me reconoció. Varias personas que estaban en una mesa me dijeron, oiga, véngase a platicar con nosotros de política, ok. Les dije, ¿ustedes a qué se dedican? Somos ingenieros del Tren Maya, de una de las empresas privadas que contrataban también. Entonces dije, bueno, pues me voy a recetar lo bien que está el Tren Maya. Sí. No, me dijeron, el Tren Maya está hecho con los pies. Y ellos estaban trabajando ahí. Les dije, a ver, ¿por qué? Porque se está improvisando, porque no hubo estudios, porque les hemos dicho a los dirigentes, oigan, aquí esto está mal hecho, aquí tiene que ser de esta manera, no importa. Entonces, para concluir, me dijeron, ni siquiera por curiosidad vayas al Tren Maya, porque no te podemos garantizar que en algún momento se va a descarrilar o que los pilotos se van a caer. Les dije, ¿se pueden caer los pilotos? O sea, dentro de los claro cenotes. Que sí. Y era gente que trabajaban ahí desde adentro. O ¡qué sea, bárbaro! No era Loret, no era Washington Post. O sea... Y para mi sorpresa, porque cuando me invitaron... Y aparte, especialistas, técnicos. No, ingenieros. Entonces, cuando yo les dije, me dijeron que trabajan en el Tren Maya, dije, me van a empezar a echar las porras y lo bien que está el Tren Maya. Pues fue lo contrario. Y me dijeron, no te subas ni por curiosidad, porque no te garantizamos. Wow, y lo estamos observando ya. Un tren que va a una velocidad absurda. Ya pasó. Es nuevecito. Ellos presupuestaron 150,000 millones de pesos, nos costó 500,000, o sea, hubo sobrecosto de sobrecosto, muy probablemente por todos estos contratos a los amigos de Andy. Y por otro lado, no ha servido. Y es la segunda vez que no se descarrila. Ya pierde el flujo de las vías el vagón, así lo dicen. No dicen las cosas por su nombre porque son expertos en tapar sus errores. Chocó, lo minimizan, chocó y aparte se escandalizan de las críticas de las personas que están hablando de lo que pasó y se van encima de los críticos. Claro. Y además chocó, lo mismo que López Obrador. Sí. Chocó contra otro vagón, no chocó.
Se recargó. Entonces, es absurdo, ya es una burla. Tienen su propio vocabulario. Ellos tienen su vocabulario, sus sinónimos y demás, pero observas cuando la gente, hay videos de la gente que iba allá adentro, una persona le dice, por favor no hagan gran escándalo para que no salgan los medios. O sea, parece ser que tienen que tener todo muy controlado. Okay. Y sale una persona del ejército a dar instrucciones, no una persona que realmente hable de un programa de protección civil, que sepa qué hacer con las personas. A ver, ustedes por allá vayan por su maleta, los otros a la izquierda, no se asusten. O sea, realmente no hay ni siquiera un programa de protección civil, que es lo más grave. Entonces, por donde se vea, son puras anomalías de un tren que nos costó casi 4 veces más y además, nuevecito, ya ha tenido varios percances. 4. Sí, 4 percances. Se estrenó en 2023, ¿no? Bueno, formalmente. Sí. ¿No? Ahí fue. Anticipadamente. Y luego ya que lo echaron a andar más adelante, pues está nuevecito y ya van 4 veces que tiene incidentes de este tipo, que no han sido trágicos, afortunadamente, porque van pero eventualmente pueden volver a provocar una tragedia. Lo que Claudia, como siempre, sus evasivas es: vamos a investigar, no hay pruebas, preséntenme pruebas, lo vamos a ver, la cabeza fría. Lo que no va a hacer en esto del Tren Maya, aunque dicen que van a investigar, a ver bien qué pasó, es lo que sí hizo, y que para ella fue un error, con la línea 12 del metro. ¿Qué tal? Que contrató un despacho internacional de peritaje forense. Y entonces le dijeron, la primera parte le gustó porque dijo, estuvo mal hecho, que le tocaba a Marcelo, su rival. Pero luego la otra parte, es decir, le falta mantenimiento, que en este gobierno tenía que haberse dado. Descalificó al despacho. Y los pernos tuvieron la culpa. Y congelaron la investigación. Así es. Bueno, ahorita diríamos, contrata un despacho internacional que nos diga con toda parcialidad qué pasó. Pero pues no lo van a hacer. No, porque va a salir. Van a decir, es que el balastro es de segunda, no es de primera. Es que no hubo, ¿cómo se llama? Proyectos de estudio. Y hacer una compulsa. Especializados. Exactamente, hacer una compulsa costos-beneficio, y se van a dar cuenta que hay una corrupción brutal. No lo van a hacer. Conclusión, mi querido José Antonio. Pues que estamos viendo, se está confirmando lo que especialistas, lo que me dijeron estos ingenieros en su momento. Es impresionante. Lo que mucha gente había dicho, que las obras, no nomás el Tren Maya, las obras de López Obrador, que sus seguidores, sus fanáticos dicen, mira, sí cumplió, sí, pero se trata de cumplir bien, para que funcione bien, para que sean rentables, para que no pongan en riesgo la seguridad, para que resuelvan el caso del AIFA, ya lo vimos también con los aguaceros. El AIFA era supuestamente para resolver el problema del aeropuerto de la saturación de México, que era lo que iba a hacer el aeropuerto de Texcoco, pero dijo, no, el AIFA va a resolver esto. No se ha resuelto nada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el AIFA está, pues, como de adorno, pintado en la pared. Y no solo eso. Costó carísimo. Costó carísimo, también con sobrecostos. Y el terreno de Texcoco ya está lleno de aviadores, de los que... de invasores. Y se está cayendo literal el aeropuerto de la Ciudad de México, porque el TUA que pagamos lo están usando para pagar el otro aeropuerto que no tuvimos, que se destruyó, que fue el de Texcoco, y entonces literal se está cayendo el techo, ya está totalmente colapsado, y el AIFA no tiene la capacidad. Pero también vemos Dos Bocas, que siempre se inunda, que no ha refinado un solo litro de gasolina, y vemos esto otro, que es el Tren Maya, y nos damos cuenta que son prácticamente tigres de papel, que en el momento que les soplas, se caen a pedazos. ¿Por qué? Porque la forma en que lo hizo López Obrador fue exactamente lo contrario de lo que todos los especialistas decían en cada una de esas Es que obras. Es muy fácil construir. Los especialistas decían, tienes que hacer esto y esto y esto para que más o menos salga bien. Él hacía exactamente lo contrario, porque él sabía más que toda esa bola de conservadores. Nadie podía ganar más que él, ni saber más que él. Ecologistas, ingenieros. Él sabía más, hizo exactamente lo contrario de lo que se tenía que haber hecho racionalmente, y ahí están los resultados. Y el problema es que en este país con Morena no hay responsabilidad administrativa, que debería de haber, se le debería llamar a cuentas, y se debería también hacer una especie de juicio, un juicio de todas estas anomalías, porque el presupuesto público
es de todas y todos los mexicanos y debe de haber esta responsabilidad. Pero de nueva cuenta, eso ocurriría si tuviéramos democracia. Totalmente. Como no la tenemos, que ellos son juez y parte. ¿A dónde nos llevaría una investigación de ese tipo? A López Obrador. Todo Porque incluso apunta a dirías, López a ver, Obrador. tú ingeniero o tú militar, no, es que recibió órdenes de arriba, hasta llegar a López Obrador, que fue Así él que es. dijo, hagan las obras sin estudios, con este dinero. El mal hecho, petróleo se saca improvisado. con un palito, ¿te acuerdas que dijo eso? Háganlo en poco tiempo, aunque eso también decían, es que no puedes hacerlo en poco tiempo porque te va a salir mal. Sí, Tienes que hacerlo con el tiempo debido, de acuerdo a criterios técnicos. Y antes de asumir el cargo, ya había destruido el aeropuerto de Texcoco. Ya desde ahí fue, digamos que, la pauta de lo que iba a ser todo su sexenio. Pues bueno, si te parece, les damos las gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Esperamos que lo disfruten. Por favor, compártanlo para que tengamos más mentes críticas. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, La Buena Tradición del Valle, El Parche y a Suriana Radio. Gracias, en verdad, por hacer mucho más agradable nuestro programa aquí compartiendo con ustedes. Y les pedimos además que compartan este programa, le den like y se suscriban a nuestro canal. Gracias y que tengan muy linda noche.